Bueno, haciendo un recordatorio, ¿no? De aquí yo les voy a poner el deber hoy mismo para que puedan realizar. Solo que no les planteé ya que había algunos detalles que estaban pendientes. Recuerden, nosotros estudiamos, realizamos, vimos unidades de concentración física. ¿Qué me permiten hacer estas unidades de concentración? Bueno, justamente lo que a mí me permiten es expresar concentraciones. ¿Qué tan concentrado se encuentra una sustancia? Tenemos también las unidades de concentración químicas, pero ¿ya? Químicas. Bueno, entre estas hay varias, existen varias unidades de concentración químicas. Aquí de por medio está la mol siempre, ¿sí? Porque es la unidad básica, ¿se acuerdan de la cantidad de sustancia? Yo tengo la molaridad aquí, una unidad de concentración llamada molaridad. Esta se la simboliza con una letra M. Esto es igual al número de moles de soluto dividido por el volumen de solución. Esto que está aquí arriba, recuerden, número de moles del soluto y acá abajo volumen de solución. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros pues podemos expresar esto. Ahora, si queremos un poco más extendida la ecuación, podemos decir que es igual a la masa de soluto dividido para el peso molecular por el volumen de solución. Es importante que aquí usted le ubique que el volumen de solución es en litros, ¿no? Por cierto. Póngale, por favor, que es en litros. Este PM es el peso molecular. ¿Sí? Algo adicional que tenemos aquí. Recuerde usted que, bueno, en primer lugar, esta N va a ser número de moles de soluto. Perdón, número de moles. De ahora en adelante, cuando usted vea una N minúscula, significa el número de mol. Y yo les pregunto aquí, chicos, a ver si la señorita Yuleidi Condoy, a ver si se encuentra Yuleidi. No sé si usted de química. Presente, ingeniero. Yuleidi, buenas tardes. Verá, ¿usted se acuerda a qué hacía referencia el término mol? Es importante que vayamos viendo, ¿no? Porque a veces hablamos y nos aprendemos la fórmula y todo chévere, pero no sabemos exactamente lo que estamos diciendo. ¿A qué se refería el término mol? Se refiere. Cantidad de soluto presente en una molécula. Que no. El término mol, ¿se acuerdan? Mol. ¿Es la unidad que se mide la cantidad de sustancias? Exactamente, gracias. Sí, es como cuando a usted le dicen, ¿qué es el litro? Y si usted se queda el litro, sí, es la unidad perfecto, Marc Anthony, muy amable. Es la unidad con la que usted mide. El litro es la unidad con la que usted mide el volumen. El gramo es la unidad con la que usted mide la masa. El mol es la unidad con la que usted mide la cantidad de sustancia, bien dicho por parte de Marc Anthony. Sí, ya entonces verán, siempre preguntemos, no vayamos así como que sin entender las cosas. Hay una definición aquí para el término mol. El mol, ON, es igual a la masa como definición dividido para el peso molecular de cualquier sustancia. Ejemplo, aquí así como que en un ejercicio rapidito aquí. ¿Cuántos moles hay en 200 gramos de cloro? Se me ocurrió. Dice, a ver, ¿cuántos moles? Entonces, ¿qué necesito? La masa y el peso molecular o peso atómico. Por favor, ¿cuál es la masa o el peso del cloro? ¿De qué va a ser? El número de moles es igual a... ¿Cuánto es la masa, señores? 200 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿De dónde sacamos el peso 25. molecular? 35.5 me parece que es. Gramos sobre mol, justamente, ¿no? Gramos con gramos se simplifican, estos mol van acá. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me queda? 5.63. 5.63 mol, ¿verdad? ¿Ya? Caramba.
Sí, miren, ¿qué hicimos? Aplicamos la fórmula nada más. Esto póngale aquí en un cuadrito. ¿Ya? De hecho, mire, si usted intuye o si usted verifica un poquito más, eso es lo que hicimos acá, mire. Yo acá solo reemplacé nomás. Masa dividido para peso molecular. Sí, justamente eso es la N que estoy indicando aquí, ¿no? N, o número de mol. ¿Sí? Bueno, las unidades aquí, unidades, son la mol sobre el litro. Mol sobre litro, mucho ojo. Mol sobre litro. Esas son las unidades de la molaridad. Entendido, miren que hemos hecho todas las formas posibles ahí, ¿no? Entonces usted tiene que, aquí también, usted lo que va a hacer es aplicar factores de conversión también en cuanto pueda. O sea, usted en lo que puede, aplique factores de conversión para entender. Vamos con un ejercicio. 200 mililitros de óxido de calcio de concentración 0.5 m. Así le van a escribir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? 0.5 molar. Sí. Bueno. Coma, ¿cuántos gramos tiene? Ya. Nuevamente, mire, dice, sacamos los datos. 200 mililitros es el volumen. ¿Volumen de qué? De solución en este caso. De concentración, dice, la molaridad, o sea que es 0.5 m. Esto, usted desglosando, recuerde, 0.5 molar es 0.5 mol sobre litro, ¿no? ¿Por qué? Por la definición. ¿Cuántos gramos tiene? Me está pidiendo la masa de soluto, entonces. ¿Ya? Aquí, pondrán atención, por favor. Aquí ustedes, siempre en las unidades, cuando les hablen de molaridad, que normalidad, ya vamos a ver esas otras que existen. Siempre va a necesitar el peso molecular. En algún lado va a estar metido el peso molecular. Por favor, calculamos el peso molecular. Usted sabe de su química general. ¿Cuánto me da óxido de calcio? El oxígeno 16 y el calcio 40. 40 y 16 serían 56 gramos sobre mol, ¿verdad? Ya. Para algo me ha de servir. Vamos, resolución. Por favor, pondrán atención. Yo tengo la forma A aplicando fórmula. Yo voy a hacer de dos formas. Por una única vez voy a hacer de las dos formas. Por una única vez voy a hacer de las dos formas, repito, aplicando la fórmula. La fórmula de la molaridad dice, molaridad es igual a la fórmula total, el número de moles de soluto, dividido para el volumen de solución en litros. Y también dice molaridad, la fórmula extendida es igual a masa de soluto, dividido para peso molecular por volumen de solución en litros. La masa de soluto aquí es en gramos, ¿no? No se olviden ponerle eso. ¿Qué me pide el ejercicio? Según yo alcanzo a ver aquí, lo que me está pidiendo es la masa, mire. Entonces, usted puede utilizar esta fórmula y luego despeja de acá, o puede utilizar la fórmula extendida. ¿Qué hacemos aquí? Yo simplemente despejo. Voy a utilizar esta. Por ende, la masa de soluto va a ser igual a molaridad por peso molecular y por volumen de solución en litros. ¿Qué hice? Solamente despejé la ecuación. Matemáticas nada más, solo despejé. Usted ya sabe despejar ecuaciones, ¿no es cierto? De sus matemáticas, ya sabe. Entonces, ahora sí reemplazo. La masa de soluto va a ser igual a la molaridad, que es 0.5 mol sobre litro. Si quiere, le pone las unidades para ser más exactos.
mol sobre litro, multiplicado por decía, el peso molecular que en este caso es 56 gramos sobre mol, que lo acabamos de calcular. $56 gramos sobre mol. ¿Ya? Y multiplicado por el volumen de solución, que aquí dice 200 mililitros. Pero recuerde, el volumen tiene que estar en litros, entonces no puede escribir 200 directamente. ¿A cuánto equivale 200 mililitros en litro? Esos son 0.2 litros. 0.2 litros. ¿Cuánto me da esa masa de soluto entonces? Multiplicamos, por favor. 5.6 gramos. 5.6 gramos. 5.6 gramos. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la parte B. Yo digo, a ver, yo quiero resolver de otra forma. Y la que mejor yo le indico, factores de conversión. La que recomiendo. ¿Ya? Siempre, ya les he dicho, factores de conversión, ¿por dónde tengo que empezar? Por la cantidad que Por la tiene cantidad que una nos unidad. Por la cantidad que está sola. Así es. La cantidad que está sola son los 0.2 litros, ¿verdad? 0.2 litros de solución. Entonces, 0.2 litros de solución. Utilicé esto, link. ¿Qué más tengo? Tengo dos datos más, el de aquí o el de acá. ¿Cuál de los dos utilizo? ¿Este que dice gramos sobre mol o el de acá que dice mol sobre litro, la concentración? Pues obviamente la concentración. 0.5 mol sobre litro. ¿Qué quiere decir? Que en un litro de solución tengo 0.5 mol, ¿verdad? ¿Ya? De soluto. Porque esa es la interpretación, mol de soluto sobre. Y finalmente tengo el peso molecular que dice 56 gramos sobre mol. Ahí dice un mol, 56 gramos. Simplificamos y por ley nos tiene que dar lo mismo. 5.6 gramos nos va a dar. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces usted elige, ¿no? Usted es libre ahí de cómo utilizar. Si es que, pero ¿cuál es el problema cuando se utiliza los factores de, perdón, la fórmula? El gran problema con el que yo me he encontrado es que no suelen tener claro el despeje, ¿no? Entonces ahí se arman los problemas. ¿Ya? Entonces miren, definición, ¿no? Definición que tenemos de la molaridad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y cuando usted ponga algún deber con eso, tenemos que usar cualquiera de las dos. Claro, la que usted quiera, la que a usted le convenga. Él le saca el peso atómico. Así es. En el ejercicio él le sacó el peso. En el ejercicio de antes, ¿cómo sacó el peso? ¿En dónde lo obtuvo? ¿El peso atómico de dónde lo obtuve? Eso ya es de la tabla Sí, periódica. Sí, se suma, es de química, ahí pégale en un recordatorio ahí. Sacaba el peso de sumando, ¿no? El peso atómico del calcio más el del oxígeno, y ahí nos sale. Ya, miren, otra interpretación aquí. Lo que pasa es que usted aquí tiene que aprender a interpretar, ¿no? Recuerde, si la molaridad es igual a número de moles de soluto dividido por el volumen de solución en litros, por eso es que las unidades son mol
sobre litro. ¿Entendido? O sea, si yo tengo una solución, me dicen que tengo cloruro de sodio 0.25 molar. O sea, ¿sí? Esto quiere decir que tengo 0.25 mol sobre litro, ¿verdad? Sí. Y esto quiere decir que tengo 0.25 mol por cada 1 litro. 0.25 mol de qué? Aquí dice, vea, de soluto. ¿Y abajo qué? Solución. 0.5 mol de soluto en 1 litro de solución. Así es como usted tiene que defenderse e ir interpretando esto, ¿no? Estas situaciones que tenemos. Vamos con un ejercicio, por favor, para ustedes. Ya. A ver, pongámoslo así. ¿Qué volumen de solución 0.05 molar se obtiene al disolver 60 gramos de cloruro de calcio, creo que dijimos de arriba, ¿no? ¿Qué volumen de solución? Ya, entonces piénsele, por favor, vamos unos 3 minutitos ahí. Aplique fórmula si usted quiere, aplique factor de conversión, como usted guste.
¿Cómo les va, chicos? ¿Alguien tiene? ¿Le puedo sacar? ¿Cómo lo plantearon? Que me ayuden, por favor. A mí me salió 10.81 litros de solución. ¿Quién, señorita? ¿Quién me dijo? Ana Chacha, Lucía. A pero ver, no sé si me saldría bien. Yo hice así. a ver, le escucho. Los datos que tenemos son la masa, que es 0.05, el molar que diga. La molaridad, la concentración, señorita. La molaridad. Ya. Es igual a 0.05, que es representada mol sobre un litro. Correcto. La molaridad, que es 0.05 mol sobre litro. Sí. Ya. Correcto. Luego tenemos una masa de 60 gramos. Masa de soluto, le enciende eso, ¿no? 60 gramos. Absoluto. Correcto. Ya. Para ello debemos obtener el peso molecular del ¿Cuánto es? 110.98 gramos sobre un mol. Así es. Y ¿Ya? pues la pregunta es el volumen del soluto, No del de la soluto, de la solución. solución. Ajá. Ya. Ya. Utilicé el factor de conversión, que primeramente tomé los 60 gramos Correcto. de cloruro de calcio. De calcio, ajá. 60 gramos. Todo va a ser de cloruro de calcio. Así que aquí como que más conveniente es ir poniendo si es soluto o solución. O sea, está correcto, ¿no? Cloruro de calcio, pero eso le digo, ¿no? Es como cuando usted preparaba el café. Todo lo que se toma es café, ¿no es cierto? Ya, café. Entonces usted a todo eso le llama café. Aquí más bien lo importante es, o lo más adecuado sería utilizar, indicar si es soluto o solución. Entonces, 60 gramos de soluto, ¿verdad? Sí. Ya. Multiplicado por un mol, que equivale a 110.98 gramos. Correcto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego multiplicamos por un litro, que Así equivale a es. 0.05 mol. Correcto. Y ya está, ¿verdad? Sí, y eso dio 10.81 litros de solución. Correcto. 10.81 litros de solución. Sí, así mismo es. Dicen, yo también le hice, pero del primer paso, o sea, de la primera, la que nos enseñó. Claro, y le sale lo mismo. Sí, me salió lo mismo. Paul, Solamente ¿verdad? era despejar nomás, sí. Sí, ya, chévere. Sí, exactamente, ya. Entonces, con el deber que ustedes vayan resolviendo, también van a ir dándose cuenta de ese detalle, ¿ya? Listo, entonces, eso es básicamente, o sea, que ustedes en la molaridad tienen en juego mol, tienen en juego volumen, tienen en juego peso molecular, cualquiera de esas cosas que le puede ir asomando ahí, ¿ya? Repito, con el deber, pues, usted puede ir dándose cuenta también. Lo importante es ir realizando todo esto, ¿ya? Tenemos otra llamada normalidad, también utilizado. Esta normalidad se simboliza con una letra N. Las unidades es algo parecido a la molaridad, pero se dice que las unidades son equivalentes sobre litro. Así como la molaridad es mol sobre litro, acá es equivalentes en cambio. Y la normalidad, por definición, es el número de equivalentes de soluto sobre el volumen de solución en litros mismo. Ahora usted dirá, ¿qué es eso de los equivalentes? Ya vamos a ver a qué se refiere, ¿ya? Porque tiene una definición esto de los equivalentes, ¿ya? Entonces, vamos revisando. Si nosotros extendemos esto es igual a masa del soluto dividido para el peso equivalente por el volumen de solución en litros. Miren eso. Masa de soluto en gramos dividido para el peso equivalente por el volumen de solución en litros. De estas tres, yo les pregunto, ¿cuál está como medio raro? ¿Qué no se entiende? ¿O cuál es como que nos falta explicar? ¿O en qué se diferencia la molaridad?
Se fijan, es esto, equivalente. el peso equivalente, ¿sí? De que Mientras que en la molaridad, gracias, sí, mientras que en la molaridad decía peso molecular, aquí está, vean, masa de soluto, peso molecular, ahora vienen con su peso equivalente. Este peso equivalente tiene unas diferentes formas de entenderlo, ya es un poco extenso ese asunto, pero para explicarles mejor, o sea, más resumido, el peso equivalente es una expresión por unidad. Cuando hay una oxidación, cuando hay un intercambio de electrones, hay un montón de cosas, ¿ya? Entonces, eso más o menos. Para que nosotros tengamos claros, el peso equivalente es igual al peso molecular dividido para una valencia. ¿Cuál, por ejemplo? En ácidos, ¿qué valencia? Por ejemplo, en ácidos, como el H2SO4, la valencia de aquí es 1. Entonces, 2 por 1 es 2. Es por este número, por la valencia total. Sí, si yo tengo sales, como por ejemplo el cloruro de calcio, aquí la valencia del calcio es 2. Entonces, va a ser 2 el que necesitamos. Sí, y así hay otros casos en intercambios de electrones. Siempre se coge el primer elemento, Inge. Sí, siempre el primer elemento. Intercambio de electrones, por ejemplo, oxidación o reducción. Por ejemplo, digamos que en un proceso dice que el manganeso pasó de +2 a manganeso +6. ¿Cuánto se qué sucedió? Miren esa química generada. ¿Qué pasó ahí? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan de química o ya no se acuerdan? Óxido. ¿Se oxidó en cuánto? En 4. 4. 4. Exactamente. Entonces la valencia va a ser 4 aquí. Pongamos un ejemplo. Vamos con un ejemplo aquí entonces. A ver. Y les voy a poner tal cual, bien explicado aquí. Se disuelven. Vamos a poner para... Se disuelven. Miren, también en los sales, perdón, aquí no, sales. En los hidróxidos también, ¿no? Los hidróxidos, ¿se acuerdan? Hidróxidos. Por ejemplo, hidróxido de sodio, NaOH. El sodio es valencia +1, entonces 1 va a ser aquí. Se disuelven 25 gramos de hidróxido de magnesio, MgOH, 2 veces, en 1 litro, 1.5 litros de agua. Indicar molaridad y B, normalidad. Vamos, 2 minutitos para ustedes, por favor. Vamos resolviendo. Ha de necesitar el peso molecular del hidróxido de magnesio, ¿no? Ya. Para no demorarnos mucho en eso, vamos buscando, yo voy a buscar en internet, no sé cuánto será. Pero el peso molecular MgOH2 58. Trabajen con 58. Vamos, como dato les voy a poner su peso molecular es de 58.3, dejemos. Gramos mol. Ya, para que no tengan que calcular. Con eso, por favor, realicen. El literal B es normalidad. Sí, la normalidad. Ah, ya.
Inge, a mí en la A, haciendo por factor de conversión me sale 0.64, pero vuelta haciendo con la fórmula me sale 0.28. No está el profe. No, pero a mí también me salió 0.28 por la otra fórmula me salió. ¿Cuánto le salen, chicos? A ver, vamos viendo ahí. A mí por la fórmula me salió 0.28 y haciendo con conversión me salió 0.64. ¿Cuál está bien ahí? ¿La fórmula o la conversión? 0. ¿Cuánto es que le ha salido? 28. Ya, vamos viendo. Haciendo con la fórmula, pero cuando hice con conversión. ¿Pero cuál? ¿La molaridad o la normal literal A? El A. Ya, vamos viendo. Tenemos 25 gramos de soluto, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Ya. Sabiendo que, como no tenemos más de aquí, pues ni modo. En una mol, ¿verdad? Hay 58.3, ¿qué cosa? Gramos, ¿verdad? Hasta ahí podemos hacer con factor de conversión, no podemos hacer más. ¿Cuánto me da eso? O sea, aquí, vean chicos, aquí cuando ustedes les pidan ya, justamente, o sea, cuando les pidan la definición, la que es, por ejemplo, molaridad, normalidad, ya como tal, ahí no queda de otra que aplicar la fórmula. Entonces tendríamos 25 dividido para 58.3, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? 0.43 redondeado. 0.42, pero redondeado sale 0.43. Ya, 0.42, no sé qué dice ya, pero como estamos aquí en el problema, en nuestra asignatura, ya vamos a ver, nada de redondeadas. Nada de redondeo en química. Nada de redondeadas, sí. En todo caso, trabajo con unos 3 factores, 3 cifras significativas, ¿no? 0.428 creo que es, ¿no? Perdón. 8, es que sí. me faltó acabar. 42.8. Sí, es que me faltó. Ahí ya. Ya, ahí. 0.428 mol. Definición dice, verá, la molaridad es igual a 0.428 mol dividido para 1.5 litros. ¿Cuánto me da literal A? 0.28. 0.28 molar. Correcto. O para ser más preciso, 0.28 mol sobre litro. Buen provecho. Ya nos vamos al almuerzo todos ya. O una sola nos quedamos. No, yo todavía no hago el almuerzo, así que. Una sola. Una El sola. almuerzo. Ya voy a ver una manzanita también por ahí, ¿cómo están? Sí, ¿quieren ir al almuerzo? Avisen nomás. No, una sola. Una sola. Hoy es Una viernes. sola, ingeniero. Hoy es viernes, sí. Ya bueno. No sé qué tenga que ver, pero. Ya, verá. Entonces, para ser más exacto, no. 0.28 mol sobre litro. Ahora, para la normalidad, o sea, mi literal B, recuerde usted que la normalidad me exige tener un peso equivalente. Entonces, saquemos primero el peso equivalente. Y usted recordará que era igual al peso molecular dividido para una valencia, no sé cuántito. Sí. En este caso tenemos peso molecular que es 58.3 gramos mol. Y en este caso dividido para la valencia, que en este caso, ¿cuánto vendría siendo? 2 positivo. 2 positivo. No hace falta ahí si es que es positivo o negativo, solo el número. Es que, ay. ¿Cuánto me da eso? 29.15. 29.15. 29.15. Sí, y esto se transforma en equivalentes. Perdón. ¿Y de dónde le sacó el 2? Es que esa parte de no la entendí, de las valencias. Ya. Es que esa es la valencia del magnesio. Mire, acá arriba. Valencia del magnesio. Ajá. Es que como antes puso las fórmulas y puso +1, +2 arriba, que ya sale ácido. Sí, mire, pero es que por eso hay que saber la valencia. Por ejemplo, aquí la valencia del hidrógeno es +1, pero como aquí tengo un 2, 2 por 1, 2. Por eso le puse en círculo. Aquí, en cambio, cloruro de calcio, la valencia del calcio es +2, por eso es 2. Hidróxido de sodio, la valencia del sodio es 1.
Acá en cambio le puse en un proceso que haya oxidación o reducción. Aquí se cuenta en cambio el número de electrones que están intercambiándose. En este caso son 4. Entonces así, ¿no? O sea, Entonces, pero si el magnesio hubiera tenido 2, la fórmula se hubiera multiplicado 2 por 2, 4. claro, sí, por supuesto. Ya, gracias. Ya. No sé si lo entendí. Ay, eso, qué bueno. Ya, bueno, sigamos. Ya. Miren, a mí también me da ganas ¿cómo es? Creo que hay dos situaciones aquí, yo siempre digo, la situación del ser docente y la situación del ser estudiante. Para mí, el ser estudiante es más divertido, en realidad. Más divertido, créanme, aprovechenlo ahí. Pero, bueno, vamos continuando ya. Tengan cuidado con sus micrófonos ahí. Ya, bueno, eso es básicamente lo que nosotros, y ahora ustedes dirán, ¿y para qué no? Esa es la pregunta que siempre suelen hacer las personas. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué? Estas son unidades de concentración con las que usted se va a encontrar en las sustancias, ¿ya? Es como usted lo va a expresar. Entonces, aquí tenemos 29.15 gramos sobre equivalente. Se transforman automáticamente en gramos sobre equivalente. Hay una explicación para todo eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Gramos sobre equivalente. Listo, entonces ahora sí vamos a reemplazar. ¿Cuánto nos da? Normalidad tenemos. ¿Cuánto tenemos? Vamos a reemplazar como usted guste. Masa del soluto. 25 gramos. Peso equivalente que es 29.15 gramos sobre equivalente. Y multiplicado por el volumen que es 1.5 litros. Gramos con gramos se van. Y me queda eso. ¿Cuánto me queda? 0,57. 0,57. 0,57. 1. Equivalentes sobre litro. Equivalentes sobre litro. Ya. Y bueno, se puede intuir algo también aquí. Es algo interesante para ustedes mismos. Dicen una pregunta. Claro. No sé si haya salido solo coincidencia. Por ejemplo, yo en esa donde puse 29,15, donde usted puso, yo puse 58,3 y me salió 0,28. Bueno, no sé si haya sido coincidencia nomás. Es que usted lo que ha sacado es la molaridad. Claro, si usted sacó así, ahí lo que usted hizo es sacar la molaridad. O sea, la molaridad podría haber sacado. Yo aquí le transformé a mol y de ahí. Pero claro, el señor Paul, no sé quién era, dijo, sí, yo hice esto, dice, 25 gramos dividido para peso molecular que es 58.3 y multiplicado por 1.5. O sea, 58.3 gramos sobre mol, ¿no? Claro, gramos, y obvio, le va a dar 0.28. Sí, porque usted ahí utilizó la fórmula extendida nada más. ¿Ya? Yo acá lo que hice, en cambio, ya utilicé la fórmula corta para el literal A. En cambio, acá para el literal B, yo sí utilicé la fórmula extendida. Primero saqué el peso equivalente y luego utilicé la fórmula como tal. ¿Sí? Eso es la interpretación. ¿Qué significa esto? Que tengo 0.57 equivalentes en 1 litro. Equivalentes de soluto, 1 litro de solución, para ser más exactos. ¿Alguna pregunta, por favor? Esos 20, Dígame, esos Axel. 25 gramos, ¿de dónde salen? Si les soy sincero, no entendí nada. ¿Esos 25 qué dice? No, nada, olvídelo.
Estoy ahí viendo si puedo hacer algo. Los 25 gramos, ya. Hay que revisarle nuevamente. Es el dato que le dan, ¿no? Se disuelve en 25 gramos. Esos son los 25 gramos de soluto. O sea, esto de aquí. Mire, le voy a hacer más acácito para acá. Esto de aquí nace de la definición. Normalidad era igual a masa de soluto dividido para el peso equivalente por el volumen de solución en litros. ¿Ya? Perdón, ahí por ahí un. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjese usted ahí. Pero voy a coger otro marcador. Este de acá. Masa de soluto, masa de soluto. Peso equivalente, peso equivalente. Volumen de solución, volumen de solución. ¿Sí? De pronto ahí queda un poco mejor. Entonces, solamente lo que hicimos es reemplazar, ¿no? Entonces, es bueno tener ahí las fórmulas y más que las fórmulas, saberlo entender la situación. Ya, listo. Y por acá, esos son los principales que usted ha de utilizar, ¿no? Le voy a dejar mencionando nada más por si acaso alguna vez en su vida cuando vea gases se escuche con algo llamado se encuentre con algo llamado molalidad, ¿verdad? Molalidad con M. ¿Quién se inventó eso? No sé, yo también decía, ¿para qué harían eso? Ya tenemos dos. Pero luego cuando ya me puse a estudiar algo de gases, ahí entendí. Un poco extenso, pero sí es útil. La molalidad está expresado en mol sobre kilogramo. Verá, la molaridad con R, mol sobre litro. Y para colmo aquí, dice la molaridad es igual al número de moles de soluto dividido para la masa y encima más de solvente y expresado en kilogramos. Se acabó todo el asunto, más confusión. Recién la molaridad es la única unidad de concentración que utiliza o en el cual se le toma en cuenta al solvente. ¿Se fija? Si le abrimos esto, masa de soluto en gramos dividido para el peso molecular por la masa de solvente en kilogramos. Analícenle, por favor. Se ve todos como que se parecen, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿La molaridad se expresa con M minúscula nada más, diga? La molalidad con M minúscula. La molalidad. Sí, con M minúscula. La molaridad, o sea, la molaridad con R, esa se le expresa pues con M mayúscula. Ya, gracias. Ya, entonces les dejo mencionando eso, pues que seguramente lo vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo preparo soluciones? Ya, les voy a dejar mencionando, luego vemos un video y ya todo chévere, vemos cómo prepara el chico. Y pues ahí usted tenga claro cómo es de la situación. ¿Cómo preparo la solución? Debo conocer qué concentración necesito. Es decir, Paul, cuando vaya a hacer sus prácticas en la planta de agua, le van a decir, miren, para determinar la dureza de esta agua, usted va a preparar EDTA, ya conoceremos luego qué es, de concentración 0.1 molar. O sea, usted indica qué concentración va a necesitar y cuánto volumen también. Entonces, debo conocer qué concentración necesito y qué volumen deseo preparar. ¿Ya? Es como cuando usted se va a preparar un café. Yo siempre sigo con el café. Usted antes de preparar dice, a ver, ¿voy a preparar una taza o voy a preparar una olla de café? Entonces, ¿verdad que dependiendo el volumen que usted va a preparar, dependiendo de eso, usted va a saber
cuánta cantidad de soluto tomar, ¿no es cierto? Paul, por ejemplo, dirá, Paul te dice, va a prepararle café a su familia, a su novia, lo que sea, y dice, ah, bueno, a ella le gusta el café cargado. Entonces usted sabe que va a necesitar 2 cucharadas o 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto le va a preparar? Una tacita, un jarro, lo que sea. Así es acá. Entonces, ¿qué necesito? Por lo general, no, debo conocer qué concentración necesito, qué volumen deseo preparar y por lo general, lo que calculo, ¿sí? Debo calcular cantidad de soluto. Esa va a ser mi incógnita siempre. ¿Qué cantidad de soluto necesito? Calcular la cantidad de soluto que necesito. ¿Ya? Ahora, esta cantidad de soluto. ¿Cómo medir soluto? ¿Ya? ¿Cómo medir soluto? Si el soluto es sólido, yo necesito una balanza. O sea, peso en la balanza. Si el soluto es líquido, yo necesito un material volumétrico. Material volumétrico. O sea, ya sea una probeta, vaso, perdón. Bueno. Ya sea la probeta, vaso de precipitación, pero más adecuadamente lo que vamos a necesitar es la pipeta. Pipeta volumétrica. Ya. Nuevamente, resumen nuevamente de lo que estoy diciendo. Cuando yo voy a preparar una solución, necesito conocer qué concentración voy a preparar. ¿Qué más? Necesito saber qué volumen voy a preparar. Es así que la señorita dirá, necesito 1 litro de solución de hidróxido de sodio de concentración 0.5 molar. Entonces, ¿cuál va a ser su incógnita? ¿Cuánto soluto necesito? Calcula el soluto y entonces usted verá. Si es que el soluto es sólido, mide en una balanza. Si es líquido, usted medirá en un material volumétrico, ya sea probeta, vaso de precipitación o más exactamente una pipeta volumétrica. Ya repito, ya vamos a ver cómo un procedimiento. ¿Sí? Ejercicio. ¿Cómo preparo 500 mililitros de hidróxido de sodio? .05 molar. Ah, o sea, cuando digan, ¿cómo preparo? En otras palabras le están diciendo, cuánto soluto necesito, ¿no? Ya, por favor, vamos calculándole ahí. Si ven que ahí no le dice exactamente calcule el soluto, sino que le está diciendo algo, un caso real, ¿no? ¿Cómo preparar?
A ver, ¿cómo vamos, chicos? Ingeniero, ahí solo se multiplica el 0.5 litros por el 0.05 sobre litro. A ver, señorita, una señorita me estaba comentando. Aquí sí se utiliza el peso Sí, la molecular señorita Ana Lucía, ¿verdad? Sí, mil disculpas, Ana Lucía, estaba... ¿Se utiliza qué me decía? el peso molecular, diga. Me salió 0.99 gramos de soluto. Ya. ¿Qué pasó aquí? Sí, a mí también me salió 0.99. Ya, muy bien. Solo que se me escondió aquí la opción de compartir. Toma acá, eso. A ver, chicas y chicos. Dice, ¿cómo preparar 500 mililitros? Miren, en otras palabras me está diciendo, oye, ¿cuánto necesito de hidróxido de sodio? ¿Cuántas cucharaditas de café necesitas para preparar 500 mililitros de esta concentración? Si quieres, saca datos. Dice, yo tengo, ¿qué volumen de solución? 500 mililitros. ¿Qué concentración quieres? 0.05 mol sobre litro o molar, que es lo mismo. Entonces empezamos por aquí. Tenemos 500 mililitros de solución, ¿verdad? No voy a empezar. Aún no puedo, ya está utilizado esto. Verá que aquí la relación es mol sobre litro. Entonces, lo más adecuado ha de ser transformar a litros. 1 litro, 1000 mililitros. ¿Verdad? Ya. Sí. Continuamos. 0.05 mol están contenidos en ¿cuánto? En 1 litro. En 1 litro, correcto. Litro, litro. A su vez, dicen los señores y señoritas, ahí tenemos una cantidad, necesitamos el peso molecular. ¿Cuánto es? 39,997 gramos por mol. 40, sí. 40 gramos sobre moles, el peso molecular del hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué decimos aquí? En una mol, 40 gramos. Mol se van. ¿Cuánto me queda eso? 1 gramo de soluto. 1 gramo de soluto. Sí, 1 gramo les da a todos, por favor. Por favor, ¿me confirma alguien más? Bueno, 1 gramo de soluto, dice la señorita. ¿Ya? Sí ha de ser, porque 0 y 0, 0, 0.
¿En qué? Y si se le hace con la otra fórmula, igual no pasa nada, digan. ¿Cuál otra fórmula? Lo que... Con la fórmula, claro, no pasa nada. No, solo que tenga mucho cuidado al no confundirse nada más. Entonces, ¿qué pasos tendríamos para la preparación? Así a breves rasgos. 1. Pesar 1 gramo de hidróxido de sodio en balanza. ¿En qué pesamos? Bueno, ahí tenemos recipientes como el recipiente, la luna de vidrio que lo llaman, o un vasito, lo que sea. 2. Disolver en una cantidad de agua adecuado. 3. Añadir al balón aforado. Así se llama, al balón aforado, ¿sí? De 500 mililitros. Recuerden, el balón aforado, ya le voy a graficar, es un recipiente, un material que viene con la cantidad justa. Es decir, si ese balón es de 500 mililitros, usted ahí solo puede preparar 500 mililitros. No es que va a preparar, dice, le piden 250, entonces por la mitad. No. Si usted necesita 250, entonces prepare, busque un balón de 250. Hay de todas las medidas, pero exactas, o sea, 5, 10, 15, 20, así. No va a encontrar un balón de 26.8, no. Siempre son exactos, ¿no? Añadir al balón aforado de 500 mililitros. Esto no va a ser constante, obviamente depende de lo que usted vaya a preparar, ¿no? De 1 litro, o sea. Añadir al balón aforado de 500 mililitros. ¿Sí? 4. Añadir agua hasta línea de aforo. 5. Homogenizar. Homogenizar, que es el término técnico científico, ¿no? Lo que nosotros diríamos mezclar, ¿no? Solo que a las soluciones no se las mezcla como sea, ¿no? Hay que ser más cuidadoso con eso. ¿Qué es lo que vamos a tener? Algo como esto. O sea, usted va a tener el recipiente, o sea, el balón, perdón. Usted va a tener el balón donde va a preparar. En este caso, bueno, pongámosle una superficie ahí. En este caso, este balón ha de ser de 500 mililitros. Ya le dije por qué. Hay de 1000, de 1 litro, de lo que sea. ¿Qué haremos por acá? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cierto? Esta cantidad de hidróxido de sodio que usted pesó, que en este caso eran 1 gramo. Sí, les decía, ¿no? Esto usted le vierte, puede ser en un vasito de precipitación. Obviamente para estas cosas se utiliza agua destilada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y disuelve esto aquí. Una vez que disolvió aquí, esto se viene para acá. Pero como es poca la cantidad de agua, entonces el resto completa con más solvente. Ya vamos a ver un video, les decía, cómo lo realiza. Ahora, en este caso, porque el soluto es sólido. Ahora, si el soluto es líquido, se hace otro procedimiento. O sea, tomar, ya no va a pesar al líquido, sino a tomar el volumen como tal. Ya, preguntas hasta ahí, por favor, antes de pasar al video. Más, y en el video vamos a revisar. Una pregunta, ¿va a pasar la clase de hoy? O sea, ¿va a subirla? Claro, sí, por supuesto. Por favor, porque necesito verla. Yo una pregunta. Dígame. Sobre las aguas. ¿Qué diferencia hay entre el agua destilada y el agua normal? Que el agua destilada no tiene, pasó por un proceso en el cual se elimina la cantidad de minerales, porque recuerde que el agua por sí tiene varios minerales, metales en sí, en ella, dependiendo de dónde sea, ¿no? No es lo mismo un agua del pozo que un agua residual, que un agua de un arroyo, que el agua potable, todos ellos, pero la característica de ellos es que todos
Por ejemplo, hasta el agua potable, esa pasó por una serie de tratamientos solamente para regular ciertas condiciones, pero no se elimina metales. Máximo, en agua potable lo que se hace es desinfectarle también, ¿no? Para evitar la cantidad de microorganismos. En el agua destilada, en cambio, nos aseguramos de que todos los metales se hayan neutralizado, se hayan eliminado. Esa es la diferencia. Entonces, imagínense qué locura sería que usted a un agua, a usted le dicen y le piden que analice el hierro de un agua. Y la técnica le dice que esa muestra la disuelva en agua, ¿cierto? Va a suceder eso. Y usted haga esa disolución con agua de la llave que ya tiene hierro o con agua de un pozo. Imagínense, el agua de los pozos normalmente tienen bastante hierro. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Estamos errando, estamos añadiendo hierro externo a la muestra que ya nosotros queremos analizar, ¿me entiende? Por eso es que esa agua, todo proceso analítico que hagamos siempre es con agua destilada, para evitar nosotros añadir algún tipo de reactivo. ¿Sí? Eso es. No sé si ahí le queda claro mejor. Ya, bueno. Listo. Sigamos entonces. ¿Cuánto cuesta el agua destilada? Bueno, eso ya tiene un precio más o menos, ¿no? Ya cuando las empresas o lugares se dedican a estos procesos, pues tienen su propia destiladora de agua, ¿no? Que es lo más adecuado. Las diluciones. Una dilución consiste en bajar la concentración. Bajar la concentración de una sustancia añadiendo y esto es más fácil y más lógico de lo que ustedes se imaginan. Señorita Ana Lucía, usted cuando va a limpiar el baño de su casa, lo que sea, ¿no es cierto? Va a desinfectar con cloro. ¿Cómo utiliza ese cloro normalmente? ¿Directo o le diluye? Pues si el cloro está en líquido, lo mezclo con agua. Y si el cloro está en pepa, lo dejo reposar también en agua, pero en un tiempo un poco más. Y Claro. ahí limpio. Ya, ¿verdad? Eso que usted dice ahí se llama dilución, diluir. Solo que nosotros lo hacemos en el mundo normal, lo hacemos al ojo, como se dice, ¿no? Dice una tapita, incluso a veces viene marcado en el producto, ¿no? 2 tapitas, no sé qué dice. Yo lo hago al ojo, por ejemplo, yo agarro un chorrito y le pongo ahí en la taza y se fue eso. ¿Por qué? Porque se entiende que la sustancia está muy concentrada, ¿no? Pero usted a la sustancia como tal no le hace nada. Lo que hace es añadir solvente, o sea, solvente, añadir agua, ¿no? Solvente aquí le pongo entre comillas agua. Porque ya habíamos quedado en que no siempre el único solvente del mundo es el agua, ¿no? El más común, sí. Me hago entender. Entonces, miren, cuando usted va a beber, ¿quién bebe aquí? Ya, bueno, mejor que no lo hagan. Pero si usted se compra ahí una botella de whisky, ¿no es cierto? Está un poco fuerte. ¿Qué le hacemos? Le añadimos whisky, ¿no? O hielos. O al ron le añaden ahí Coca-Cola. Al vodka le añaden ahí agua tónica, jugo de naranja, lo que sea. Todo eso es dilución. Usted lo que hace es diluir, ¿no es cierto? Para bajarle un poquito la concentración. ¿Cómo? Añadiendo solvente. En el caso que les puse, pues el agua, puede ser la whisky, lo que sea, ¿no? Vámonos a la química como tal. Nosotros vamos a utilizar agua destilada siempre. ¿Cómo? ¿Cómo se maneja esto? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿En qué consiste una dilución? Nuevamente digo, bajar la concentración de una sustancia añadiendo solvente. Las diluciones obedecen una ecuación, aquella que dice C1 por B1 es igual a C2 por B2. Y van a ver que es lo más fácil en realidad esto del mundo, ¿verdad? Estas son las condiciones iniciales. Y esto es lo que yo quiero obtener por lo general, o sea, condiciones finales.
En otras palabras, lo que quiero obtener. Bueno, la C es de concentración, ¿no? Pongámosle acá, así, a un lado. Acá. Para que quede claro. C, concentración. Y B, volumen. ¿Se ha entendido? Y miren, le voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Sí? ¿Qué cantidad de hipoclorito de sodio? El cloro. Al 10% necesito para obtener 5 litros, perdón, 5 litros de cloro. Se le llama cloro, ¿no? Como nombre comercial. Al 4.2%. Se me ocurrió. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué cantidad de hipoclorito de sodio? Entonces se entiende que yo por aquí seguramente tengo mi botellón, como quiera llamarlo, ¿cierto? Y aquí dice cloro al 10%, o hipoclorito de sodio, ¿no? Que es el nombre químico como tal, ¿verdad? Entonces yo de aquí voy a extraer una parte, eso es lo que necesito saber, ¿cuánto? Para preparar 5 litros. Entonces yo acá conozco, yo acá quiero preparar 5 litros. De que el mismo cloro, pero ya no al 10%, sino al 4.2%. Entonces yo necesito saber cuánto cloro de aquí. De aquí yo voy a tener dos cosas. El cloro que añadí al 10%, ¿verdad? Y también voy a tener el agua. ¿Cuánto necesité de agua para completar? O de solvente. En este caso agua. Y lo voy a poner entre paréntesis agua para entenderlo. ¿Ya? Esas son mis incógnitas. ¿Qué hacemos para esto? Recuerden su ecuación C1 por B1 igual a C2 por B2. ¿Cuál es mi incógnita, Ana? Marc Anthony. ¿Cuál viene siendo mi incógnita? ¿El C1, el B1, el C2 o el B2? Según la redacción. El B1. B1. Claro, el B1. Sí, Sí, justamente. Sí, B1. ¿Cuánto saco de trago para preparar lo que vamos a beber? Ah, es el B1, perdón, el B1. Ah, entonces, si quiere le sacamos los datos aquí, ¿verdad? Para que usted le tenga más claro. Dice, cloro al 10%, dice, sí, esa es mi concentración 1. ¿De dónde parto? ¿Qué más dice? Ah, voy a preparar 5 litros. Ah, bueno, ese es mi B2, entonces 5 litros. Y de 4.2%, ah, ese es mi C2, 4.2%. ¿Qué me está faltando? El B1, justamente. Despejo el B1, C2 por B2 dividido para C1. Solo hice un despeje de la ecuación nada más ahí. Y reemplazo. Concentración 2, 4.2% por volumen 2, 5 litros. Por la concentración 1, que es 10%. Porcentaje, simplifico con porcentaje y me quedan litros. ¿Cuánto me dará eso? 4.2 por 5. 2.1 litros. 2.1 litros. 2.1 litros ¿de qué? Del hipoclorito. No, que le pongo cloro porque el nombre es muy largo, ¿no? Pero ahorita voy a ponerle, ya que es la respuesta, le voy a poner hipoclorito de sodio al 10%, ¿verdad? Respondemos entonces, ¿cuánto cloro o hipoclorito de sodio al 10% he necesitado? 2.1 litros. ¿Cuánto necesitaré de agua entonces? ¿Cuánto necesitaré de agua entonces? Lo que me falta para completar los 5 litros, 2.9 litros.
¿Cómo obtuve esto? Restando nada más, ¿no? Volumen de solvente. O sea, resté los 5 litros menos los 2.1. Me da 2.9. Es lo lógico. O sea, si yo voy a preparar 10 litros de cloro y obtengo del concentrado, saqué 2, ¿cuánto me falta para completar? 8 litros, ¿no es cierto? Eso es lo que hice. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Tienen alguna duda? Y así es como usted dice, la dilución, dicen que el amonio cuaternario venden al 10%, eso es lo que se hace. Se compra el amonio concentrado al 80% y después se lo diluye. Claro que ahí se lo diluye con agua, se pone un preservante, un poco un espesante y bueno, hay otras cosas. Pero Sí. la dilución es totalmente utilizada. Axel. Sí, yo tengo una duda. Dígame. Todo. ¿Perdón? Necesito todo. Necesito todo. Toda la clase. Ya, yo la voy a subir de Axel ya, y le revisa por favor en el video de YouTube. Y le va, yo le recomiendo, yo cuando no entendía, el mismo ejercicio lo sacaba y me ponía a hacer yo. Claro que mira que antes aquí no había la clase grabada, ¿no? Ahora ya hay la clase grabada. Lo mismo que hice. Sí. Mande el link en WhatsApp, por favor. Ya, listo. No se preocupe, Axel. Ya, vamos a ver ahora, por favor, vamos a revisar con ustedes un pequeño video. Tengo por aquí. Para que ustedes vean cómo esta persona prepara una solución y cómo utiliza los materiales adecuados, ¿no? Ahí. Acá. Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En una disolución llamamos soluto al componente minoritario y disolvente al componente mayoritario. ¿Se está viendo y se escucha? Por favor, me confirman. Sí. Ya, entonces regreso nuevamente. Ustedes como no saben, la otra vez me pasó ahí viendo un video, verán, es una anécdota, pero para cuando tenga que contarlas ahí. Normalmente no suelo andar, ustedes ven que no uso diapositivas ni cosas, ¿no? Pero una vez puse algo así, creo que era más largo. Y leí. Es que no escuchamos, dicen al final, pero o sea, bien pudieron decirme, ¿no? Pero bueno, ya, siga. Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En una disolución llamamos soluto al componente minoritario y disolvente al componente mayoritario. Las disoluciones se pueden preparar a partir de reactivos sólidos, líquidos o gases. Nosotros solo hablaremos de las disoluciones preparadas a partir de reactivos sólidos o líquidos. Antes de preparar una disolución, es necesario que el material que utilicemos esté bien limpio y debemos fijarnos en las características del soluto. Este puede ser sólido, líquido, puro o hidratado. Teniendo en cuenta estas características, podemos calcular la cantidad de soluto que debemos tomar para preparar el volumen de la disolución de concentración deseada. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un sólido. Pesar la cantidad calculada en la balanza, en un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados. La operación de disolución siempre se efectuará en un vaso de precipitados. Si en la pesada hemos utilizado un vidrio de reloj, arrastraremos el soluto sólido hasta un vaso de precipitados de un volumen adecuado para poder realizar cómodamente la operación de disolución. Nos ayudaremos con agua destilada desde un frasco lavador. Debemos procurar lavar bien el vidrio de reloj y la cantidad de agua que adicionemos no puede ser mayor que la mitad del volumen total que queremos preparar. Si se ha pesado la sustancia directamente en un vaso de precipitados, se debe añadir agua hasta aproximadamente la mitad del volumen total que se quiera preparar. Agitar la disolución con una varilla de vidrio hasta que el soluto esté bien disuelto. Si el proceso de disolución es exotérmico o endotérmico,
Antes de introducir la disolución en el matraz aforado, se debe esperar que la disolución alcance temperatura ambiente. A veces es difícil disolver el soluto en frío. El proceso de disolución se favorece calentando. Antes de transferir la disolución en el soluto completamente disuelto al matraz aforado, esta debe estar a temperatura ambiente. A continuación, se transfiere la disolución al matraz aforado. Se toma un embudo de caña larga, que sobrepase la marca de enrase, y con la ayuda de la varilla de vidrio se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota del líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la varilla. Se lava tanto la varilla como el vaso en agua destilada y se transfieren las aguas de lavado al matraz aforado. Se debe repetir este proceso de lavado al menos 2 veces más. Después de transferir el soluto, llenar el matraz aforado hasta la mitad y agitar el contenido. Adicionar más disolvente y volver a mezclar bien. Posteriormente, incorporar más disolvente prácticamente hasta la marca de enrase y dejadlo un tiempo, aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, acabar de enrasar la disolución poniendo la marca de enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la señal de enrase. A continuación, para acabar de homogeneizar, se debe tapar el matraz aforado y darle la vuelta varias veces. El matraz se debe coger con las 2 manos y no por el cuello. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un líquido. En el caso de un soluto líquido, se calculará el volumen que se debe tomar para preparar la disolución de la concentración deseada. Se mide el volumen necesario con una pipeta. No se debe pipetear directamente de la botella de reactivo, se trasvasa un poco del líquido a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo de la botella. Si la pipeta está mojada, se debe pasar antes un poco del líquido de la disolución que se quiere pipetear para evitar diluciones. Aspiramos un volumen pequeño del líquido a pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Introducir la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y mantenerla por debajo del nivel del líquido del recipiente. Si no se hace así, al pipetear entrará aire. Poner la pera o el pipeteador de émbolo en la pipeta y aspirar la disolución hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacar el pipeteador de émbolo o la pera, tapar la pipeta con el dedo índice y con papel absorbente secar la pipeta por fuera. Disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el vertido. Para que el enrase sea correcto y evitar el error de paralaje, el ojo del que hace la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Si el proceso de disolución presenta variaciones de temperatura, es necesario disolver previamente el volumen tomado con la pipeta en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. La punta de la pipeta debe tocar la pared del matraz aforado. Si la pipeta está bien limpia, no deben quedar gotas adheridas al vaciarla. Para enrasar el matraz aforado, se sigue el procedimiento que se ha explicado en el caso del soluto sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con ayuda de un embudo. Se pudieron dar cuenta ahí un poco, creo, ¿no? Espero que hayan visto. Si no, revisarán, por favor. Así es como básicamente se realiza una preparación. Se dan cuenta que, pues en estos casos hay que ser muy cuidadosos en esto. Siempre que usted va a tomar cantidades, volúmenes, etc. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, vamos ya, hasta ahí vamos a quedar. Por favor, el día lunes, yo voy a ponerles ya ahorita sí el deber para que ustedes vayan realizando los ejercicios. Y el día viernes que viene, por favor, tenemos una prueba.
¿Para cuándo es el deber, Inge? Para el próximo viernes. Ya. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Con respecto a eso de que se trabaja con 3 decimales y 2 decimales y sin redondeo, en el peso molecular se puede trabajar con redondeando o aproximando, solo en el resultado se puede poner con 3 Póngale decimales, con 2 decimales sin aproximar ahí. ni tampoco en el peso molecular, diga. Sí. 2 decimales sin aproximar. Si usted quiere 3, también está bien. Ah, ya, gracias. ¿Qué más les digo adicional a eso? Cuando tengamos prueba o taller, yo siempre les he de dar los pesos, ¿no? Para que no haya esa confusión que dice justamente Ana. Yo le pongo como 23.9, pero otro le puso como 24, ¿no? Yo siempre les he de dar los pesos. Una buena tarde, chicos. Les